¿Están seguros de que saben a qué temperatura exacta deja de comer el pez? Seguro que han oído 1000 veces la cifra mágica, 4 grados. Por debajo de eso, dicen, el pez se entierra en el fango y se olvida de comer hasta la primavera. Bueno, ¿y si les digo que eso es una de las mentiras más grandes de la pesca? Hoy vamos a desmontar este mito pieza por pieza. Y les prometo que, al final de este vídeo, entenderán por qué a veces no pescan nada con 10 grados, y sin embargo, otro día sacan el pez de su vida con el agua a punto de congelarse. Quédense conmigo, porque lo que voy a contarles podría cambiar para siempre sus salidas de pesca en invierno. Y desde ya les pregunto, ¿cuál es la temperatura que ustedes consideran el límite? Escríbanlo en los comentarios, que va a ser interesante comparar al final. Este tema de la temperatura es crucial, porque marca la diferencia entre una jornada épica y volver a casa con las manos vacías y congeladas. Durante años, nos han repetido como un mantra ciertas cifras, que si la carpa a 8 grados, que si el lucio a 5, que si el black bass por debajo de 10, ni lo intentes. Son las reglas de los abuelos, esas que nadie cuestiona. Las escuchamos en el bar, las leemos en foros viejos y las aplicamos sin pensar. El problema es que el pez no ha leído esos foros. Y mientras nosotros nos quedamos en casa porque el termómetro marca demasiado frío, otros pescadores están teniendo jornadas increíbles. ¿Por qué? Porque han entendido que no se trata de una cifra, sino de un proceso. Han dejado de mirar solo el termómetro para empezar a mirar el agua y a pensar como un pez. Vamos a empezar por el principio, por el gran villano de esta historia, el mito de los 4 grados centígrados. ¿De dónde sale esta cifra? Pues tiene una base científica, pero mal interpretada por nosotros, los pescadores. El agua tiene su máxima densidad a 4 grados. Esto significa que el agua a esa temperatura es más pesada y se va al fondo. Por encima o por debajo de esa temperatura, el agua es más ligera. Por eso, en invierno, el fondo de un lago profundo puede estar a unos estables 4 grados, mientras que la superficie se congela a 0. Los expertos de bar dedujeron de esto que, como el pez busca el agua más cálida y estable en el fondo, y como a esa temperatura su metabolismo es muy bajo, pues simplemente deja de comer. Cuelga el cartel de cerrado por invierno. Pero esto, amigos, es una simplificación tan grande que se convierte en una mentira. Es como decir que porque nosotros dormimos por la noche, dejamos de existir. El pez no desaparece, no entra en una hibernación mágica. Simplemente cambia sus reglas. Y si nosotros no cambiamos las nuestras, estamos condenados a fracasar una y otra vez, mirando un termómetro que nos está contando solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja y fascinante. Ahora, la primera clave real no es la temperatura, es el cambio. Imaginen esto, están en su casa a 21 grados, cómodos. De repente, alguien abre todas las ventanas en pleno enero y la temperatura baja a 10 grados en una hora. Se quedan paralizados, en shock. Ahora imaginen que la temperatura baja de 21 a 10 grados de forma progresiva durante 2 semanas. Se aclimatan, se ponen un jersey más gordo y siguen con su vida. Con los peces pasa exactamente lo mismo. Un frente frío que desploma la temperatura del agua 5 grados en 24 horas es un golpe durísimo. Los peces entran en un estado de letargo, de shock térmico, y sí, es muy probable que dejen de comer por completo durante un tiempo. Pero un frío estable, aunque sea de 3 o 4 grados, que se ha mantenido durante semanas, es su nueva normalidad. Su cuerpo se ha ajustado. Por lo tanto, un pescador inteligente no pregunta, ¿qué temperatura tiene el agua? Sino, ¿qué temperatura tenía ayer y la semana pasada? La estabilidad es la clave, no el número. Y esto nos lleva directamente al segundo concepto fundamental, la aclimatación.
Un pez no es una máquina con un interruptor de encendido y apagado a una temperatura fija. Es un ser vivo con una capacidad de adaptación asombrosa. Piensen en un embalse del sur de España y en un lago de montaña en los Pirineos. En el primero, una temperatura de 10 grados en invierno es un frío polar para los peces que están acostumbrados a 25 grados en verano. Sufrirán un shock metabólico importante. Sin embargo, para los peces del lago de montaña, 10 grados puede ser la temperatura habitual del verano. Están genéticamente y fisiológicamente preparados para vivir y alimentarse activamente a 5, 4 o incluso 3 grados. Intentar aplicar la misma regla de temperatura a ambos escenarios es un error garrafal. Por eso, cuando un amigo de otra región les da un consejo sobre la temperatura, tómenlo con pinzas. Tienen que entender el clima de su propia zona y cómo los peces locales se han adaptado a él a lo largo de generaciones. Son atletas del frío. Hablemos del verdadero jefe de todo este asunto, el metabolismo del pez. Los peces son animales de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal depende del entorno. Cuando el agua se enfría, su metabolismo, es decir, el motor interno que procesa la comida y genera energía, se ralentiza drásticamente. Esto es un hecho innegable. Pero, y aquí está el gran pero, ralentizarse no significa apagarse. Un pez con el metabolismo lento no deja de comer, sino que come de forma diferente. Necesita menos combustible para funcionar, por lo que las digestiones son mucho más largas. Si en verano podía comer varias veces al día, en invierno quizás solo necesite un pequeño bocado cada 2 o 3 días. No está buscando un gran banquete, sino una oportunidad fácil, una comida que le aporte más energía de la que gasta en capturarla. Nuestra misión como pescadores de invierno es entender esta nueva economía energética del pez y presentarle en bandeja de plata esa oportunidad de bajo esfuerzo y alta recompensa. Vamos a analizar especies concretas. Empecemos por la reina de la supervivencia, la carpa. Se dice que por debajo de 8 grados, la carpa entra en letargo. Falso. La carpa es uno de los peces más resistentes que existen y puede alimentarse activamente a temperaturas increíblemente bajas. Pescadores del norte de Europa las capturan regularmente pescando en un agujero en el hielo, con el agua a 1 o 2 grados. ¿Cuál es el secreto? Que la carpa no se mueve apenas. Se agrupa en zonas profundas y estables, y su actividad se reduce al mínimo. No va a recorrer 20 metros para perseguir un cebo, pero si le presentamos un pequeño bocado, muy oloroso y nutritivo, justo delante de su boca, se lo comerá. Es pura lógica de supervivencia. Gasto mínimo de energía, beneficio máximo. Olvídense de los grandes cebaderos de verano. En invierno, la pesca de la carpa es un trabajo de precisión quirúrgica. Encontrar su refugio y ofrecerle un aperitivo irresistible y fácil. Un simple grano de maíz dulce puede ser más efectivo que un kilo de boilies. Pasemos al depredador por excelencia del invierno, el lucio. Si hay un pez que rompe la regla del frío, es este. Mientras muchos otros peces se vuelven lentos y aletargados, el lucio, aunque también ralentiza su metabolismo, mantiene su instinto asesino. De hecho, el invierno puede ser una de sus mejores épocas de caza. ¿Por qué? Porque sus presas, los peces pasto como alburnos o gardones, están mucho más lentos y torpes por el frío. Son blancos fáciles. Para el lucio, es un buffet libre de comida lenta. Él también se moverá menos. No hará esas carreras explosivas del verano. Sus ataques serán más medidos, más calculados. A menudo, se posicionará en un lugar estratégico y esperará a que la comida le pase por delante. Por eso, en invierno, la pesca del lucio con señuelos muy grandes y de movimiento extremadamente lento, casi parados, puede ser demoledora. Un gran swim bait, o un vinilo pesado, movido a tirones muy suaves por el fondo,
Imita a la perfección a ese pez moribundo, esa presa fácil que el lucio no puede resistir, ni con el agua a 3 grados. Y ahora, el que todos consideran el más friolero, el black bass. La leyenda urbana dice que por debajo de 10 o 12 grados, el black bass desaparece, se entierra en el fango y no vuelve a comer hasta la primavera. Es cierto que es una especie de origen más cálido y el frío le afecta mucho más que al lucio. Pero, ¿dejar de comer por completo durante meses? Imposible, moriría de hambre. Lo que hace el black bass es cambiar radicalmente su comportamiento. Abandona las orillas y las zonas someras y busca la profundidad y la estructura vertical. Se pega a grandes rocas, a árboles sumergidos o a muros de hormigón en zonas profundas, donde la temperatura es más estable. Su zona de ataque se reduce a centímetros. No perseguirá un señuelo. Hay que pasárselo, literalmente, por delante de la boca. Y la presentación tiene que ser de una lentitud desesperante. Técnicas como el drop shot, el net rig o el jig, trabajados sin apenas moverlos del sitio, son las únicas que pueden provocar la picada de un bass aletargado por el frío. La picada no será una explosión, sino un sutil toque, un leve peso en la línea. Hay que estar muy concentrado. Hay otro factor que a menudo ignoramos y que juega a nuestro favor en invierno: el oxígeno disuelto. Es una regla simple de la física. El agua fría tiene la capacidad de retener mucho más oxígeno que el agua caliente. En verano, especialmente en aguas estancadas, los niveles de oxígeno pueden bajar mucho, estresando a los peces y reduciendo su actividad, sobre todo en las horas de más calor. Sin embargo, en invierno, el agua está cargada de oxígeno de arriba a abajo. Esto significa que los peces, aunque su metabolismo sea lento, no sufren estrés por falta de oxígeno. Están, en cierto modo, más cómodos en su letargo. Pueden ocupar cualquier capa de agua sin problemas. Esto es una ventaja para nosotros, porque significa que el pez puede estar en más sitios, no solo en las zonas de entrada de agua o corrientes. Un agua fría y bien oxigenada es un entorno saludable para el pez, y aunque esté lento, es un pez sano y dispuesto a comer si se le presenta la oportunidad adecuada. Hablemos de un concepto un poco más técnico pero fundamental: la termoclina. En verano, el agua de un embalse se estratifica en capas. La superficie está caliente, el fondo está frío y en medio hay una capa, la termoclina, donde la temperatura cambia bruscamente. Los peces suelen moverse alrededor de esa capa. Pero, ¿qué pasa en invierno? Ocurre un fenómeno llamado la inversión invernal. Cuando la superficie se enfría mucho, esa agua fría y densa, hasta llegar a los 4 grados, se hunde, y el agua del fondo, que estaba más fría, sube. Todo el embalse se mezcla y la temperatura se vuelve muy homogénea. No hay capas. Esto significa que el pez no tiene una zona de confort clara basada en la temperatura. Puede estar en cualquier profundidad. Por eso, en invierno, es tan importante buscar otro tipo de estructuras que les ofrezcan refugio y seguridad. Rocas, cortados, árboles sumergidos, puentes. La temperatura deja de ser el factor principal de localización y la estructura pasa a ser la clave número 1. Si la temperatura general del agua es homogénea, nuestra misión es convertirnos en detectives de microclimas. Tenemos que buscar las zonas calientes, y cuando digo calientes, me refiero a zonas que pueden tener apenas 1 grado, o incluso medio grado, más que el resto. Esa pequeña diferencia puede ser un imán para toda la vida acuática. ¿Dónde encontrar estos puntos? El sol es nuestro mejor aliado. Las orillas orientadas al sur, que reciben sol durante más horas al día, siempre estarán un poco más templadas. Las rocas grandes, los muros de hormigón de los puentes o las presas absorben el calor del sol y lo irradian al agua.
Un pequeño arroyo o una vertiente de agua que desemboque en el embalse puede traer agua un par de grados más caliente. Incluso un lecho de vegetación oscura en el fondo puede absorber más calor. En invierno, pescar no es lanzar al azar. Es un ejercicio de observación y de pensar. Si yo fuera un pez que busca la más mínima fuente de calor, ¿dónde me pondría? Un error común es pensar que con el frío, la comida de los peces desaparece. No es verdad. La comida no desaparece, solo se ralentiza, igual que los depredadores. Los pequeños peces pasto, los cangrejos, las larvas, los gusanos, todos siguen ahí. Simplemente se mueven mucho menos y buscan refugio. Los bancos de alburnos, por ejemplo, se agrupan en bolas muy compactas en aguas profundas para protegerse. Los cangrejos se entierran en el fango, pero no hibernan por completo. Lo que esto significa para nosotros es que tenemos que adaptar nuestros cebos y señuelos a esta nueva realidad. Si en verano un pez puede perseguir un señuelo que imita a un pez pasto huyendo a toda velocidad, en invierno busca algo diferente. Busca al miembro débil del rebaño, al pez que se ha quedado rezagado, al cangrejo que se mueve torpemente. La clave es imitar a una presa lenta, moribunda o despistada. Una comida fácil que no requiera un gran esfuerzo para ser capturada. Esto nos lleva a la regla de oro de la pesca en invierno. La presentación. Más lento es siempre mejor. Y cuando digo lento, me refiero a una lentitud que puede parecerles absurda, casi aburrida. Imaginen que están pescando con un vinilo. En verano, lo mueven con ritmo, con tirones, imitando vida. En invierno, la técnica es radicalmente opuesta. Lancen, dejen que llegue al fondo y espérense. 40 segundos, un minuto. Luego, un arrastrón minúsculo por el fondo, de apenas unos centímetros, y vuelvan a esperar. Un pequeño toque de puntera, casi imperceptible, y esperen otra vez. Estamos intentando imitar a una criatura que apenas se mueve, que está medio congelada. Lo mismo pasa con los cebos naturales, como en la pesca de la carpa. La espera es la clave. El pez puede tardar mucho tiempo en decidirse. Se acerca, lo mira, lo huele. Su cerebro, ralentizado por el frío, procesa la información a cámara lenta. Cualquier movimiento brusco o antinatural por nuestra parte le hará desconfiar y se irá. La paciencia no es una virtud en la pesca de invierno, es la técnica principal. Y junto a la velocidad, el tamaño del cebo importa, y mucho. Si el metabolismo del pez es lento y su apetito es pequeño, ¿tiene sentido ofrecerle un banquete enorme? Generalmente, no. En invierno, a menudo, menos es más. Los peces buscan un bocado pequeño, fácil de ingerir y de digerir. Un pequeño vinilo de 2 pulgadas puede ser mucho más efectivo para el black bass que uno de 5. Un solo grano de maíz o un pequeño boilie de 10 milímetros puede tentar a la carpa más recelosa. Para el lucio, a veces se hace la excepción, ya que busca una presa que le aporte muchas calorías de una sola vez. Pero incluso para él, un señuelo que se mueve lento es más importante que su tamaño. Piénsenlo así. Si ustedes no tienen mucha hambre, ¿qué prefieren? ¿Un pequeño aperitivo o un chuletón de 1 kilo? Probablemente el aperitivo, pues los peces, en invierno, casi siempre prefieren el aperitivo. Reduzcan el tamaño de todo: señuelos, anzuelos, hilos. La sutileza es la clave para engañar a un pez que tiene todo el tiempo del mundo para inspeccionar nuestra trampa. Otro concepto vital es la ventana de actividad. En verano, los peces pueden estar activos durante largos periodos, especialmente al amanecer y al atardecer. En invierno, esta ventana se reduce drásticamente. Puede que los peces solo se decidan a comer durante 1 o 2 horas en todo el día. ¿Y cuál suele ser ese momento? Generalmente, las horas centrales del día, cuando el sol está más alto y calienta, aunque sea mínimamente, la superficie del agua.
Ese pequeño aumento de 1 o 2 grados puede ser el detonante que active a los peces. El amanecer, que suele ser el momento más frío del día, es a menudo el peor momento para pescar en invierno. Muchos pescadores cometen el error de irse a casa a mediodía, justo cuando empieza lo bueno. Por lo tanto, hay que cambiar el chip. En invierno no madruguen tanto. Lleguen al embalse a media mañana y quédense hasta media tarde. Concentren sus esfuerzos en esa pequeña ventana de oportunidad, porque es ahí donde, probablemente, tendrán la única picada del día. No podemos hablar de temperatura sin mencionar a su socio silencioso, la presión barométrica. A veces, tenemos un día soleado, con una temperatura del agua relativamente decente para ser invierno, pongamos 7 u 8 grados, y no tenemos ni una picada. ¿Qué ha pasado? Probablemente, la presión atmosférica ha caído en picado. Una bajada brusca de presión, que suele anunciar la llegada de una borrasca, pone a los peces muy nerviosos e inactivos. Por el contrario, un periodo de alta presión estable, aunque venga acompañado de días muy fríos y heladas nocturnas, suele ser mucho mejor para la pesca. Los peces se sienten más seguros y estables bajo un anticiclón. Por tanto, no miren solo el termómetro del agua, miren también el barómetro. Una temperatura baja pero con presión alta y estable es un escenario mucho más prometedor que una temperatura más suave con una presión cayendo en picado. Aprendan a leer el cielo y el tiempo, no solo el agua. Vamos con un ejemplo práctico para que vean cómo todo esto se une. Imaginen 2 embalses, uno al lado del otro. El termómetro marca que el agua en ambos está a 6 grados. En el embalse A, que es profundo, con paredes de roca y poca vegetación, no pescan nada. En el embalse B, que es más somero, con fondos de lodo oscuro y algunas zonas de juncos secos, consiguen varias capturas. ¿Por qué? Si la temperatura es la misma. Porque el embalse B tiene más factores a su favor. El fondo de lodo oscuro absorbe mejor el poco calor del sol. Las zonas someras se calientan antes durante las horas centrales del día. Los juncos ofrecen una cobertura excelente para los depredadores al acecho. El embalse A, al ser tan profundo y rocoso, es una masa de agua fría y homogénea, sin esos micropuntos calientes. Los peces están dispersos y apáticos. Esto demuestra que la cifra del termómetro es solo un dato más. El tipo de masa de agua, su estructura, su profundidad y su orientación al sol son infinitamente más importantes que el simple número. Y hablando de medir la temperatura, cometemos otro error muy frecuente: medir solo la superficie. Metemos el termómetro un par de centímetros en el agua en la orilla y tomamos ese dato como la verdad absoluta. Pero la temperatura en la superficie puede ser muy engañosa. Puede estar influenciada por el viento frío o por el sol directo. La temperatura que realmente importa es la del fondo, o la de la capa de agua donde creemos que están los peces. Hoy en día, muchas sondas de pesca nos dan la temperatura a diferentes profundidades, y esa información es oro puro. Podemos descubrir que, aunque la superficie esté a 5 grados, a 10 metros de profundidad hay una capa estable a 6 grados, y es ahí donde se refugian los peces. Si no tienen sonda, usen la lógica. En un día de mucho viento frío, la superficie estará más fría que el fondo. En un día soleado y sin viento, la superficie se calentará un poco. No se fíen de la primera medición. Piensen en 3 dimensiones. A veces, la mejor sonda son nuestros propios ojos. En invierno, el agua suele estar mucho más clara, y eso nos permite observar. Antes de empezar a lanzar, dediquen 15 o 20 minutos a caminar por la orilla y a buscar señales de vida, por pequeñas que sean. ¿Ven algún pez pasto moverse cerca de la superficie en una recula soleada? ¿Ven a algún pájaro acuático, como un cormorán, pescando en una zona concreta?
Si hay pájaros pescando, es porque hay peces. Ellos son mucho mejores pescadores que nosotros. ¿Ven alguna burbuja subir del fondo que pueda indicar la presencia de carpas osando en el lodo? Cualquier señal, por sutil que sea, es una pista que nos dice que ahí hay actividad. Donde hay presas, habrá depredadores cerca, esperando su oportunidad. No pesquen a ciegas. Busquen la vida, y la pesca vendrá sola, sin importar lo que diga el termómetro. Y no podemos olvidar el factor humano, que en invierno es quizás el más decisivo de todos: la paciencia. La pesca en agua fría es el polo opuesto a la pesca de reacción del verano. Es una guerra de desgaste, un juego de ajedrez. No pueden llegar, hacer 10 lances, y, si no pica nada, cambiar de sitio o irse a casa. Tienen que seleccionar un poste, un lugar que por lógica debería tener peces, y trabajarlo a fondo, con una lentitud extrema. Puede que la picada no llegue en la primera hora, ni en la segunda. Puede que llegue a la tercera, cuando ya están a punto de rendirse. El pez necesita tiempo para ver el cebo, para decidirse, y nosotros necesitamos la fortaleza mental para aguantar el frío y la inactividad, confiando en nuestra técnica y en nuestro planteamiento. El pescador que triunfa en invierno no es el que más se mueve, sino el que más aguanta, el que tiene una fe inquebrantable en que, tarde o temprano, el pez cometerá un error. Así que, para resumir este nuevo enfoque, tenemos que hacer un cambio mental. Debemos dejar de pensar en la temperatura como un interruptor de sí o no. El pez no deja de comer, nunca. Un ser vivo no puede permitirse el lujo de no comer durante meses. Lo que hace es cambiar sus hábitos de alimentación de forma radical. Come menos cantidad, con menos frecuencia, en lugares muy específicos y en momentos muy concretos del día. Nuestra tarea ya no es preguntarnos, ¿estarán comiendo?, sino, ¿cómo, dónde, cuándo y qué están comiendo hoy? Se trata de resolver un puzzle, no de leer un número en una pantalla. Es un desafío mucho mayor, sí, pero también es infinitamente más gratificante. Porque cuando consiguen esa picada, esa única picada en un día helado, saben que no ha sido suerte. Ha sido conocimiento, paciencia y técnica. Y esa captura vale por 100 de las que se consiguen en un día fácil de verano. Llegamos al final, y espero que algo haya hecho clic en su cabeza. Hemos desmontado el mito de la temperatura exacta. Hemos visto que no es el número, sino la estabilidad y el cambio lo que importa. Hemos entendido que los peces se aclimatan, que su metabolismo se ralentiza pero no se apaga, y que cada especie reacciona de una forma diferente. El verdadero punto de inflexión, el vaya, pues es verdad de todo esto, es comprender una cosa muy simple. El pez, en invierno, está en modo ahorro de energía. Siempre tiene que comer, pero no puede permitirse el lujo de gastar más calorías en cazar de las que va a obtener. Y ahí entramos nosotros. Nuestro trabajo es presentarle el cebo más fácil, más tentador y más lento del mundo. Una oferta que no pueda rechazar. Esto lo cambia todo. Dejarán de buscar excusas en el termómetro y empezarán a buscar oportunidades en el agua, esa orilla soleada, esa estructura profunda, esa presión atmosférica estable. Se convertirán en pescadores más observadores, más pacientes y, en definitiva, mucho mejores. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si han aprendido algo nuevo, la mejor forma de agradecérmelo es con un buen like y suscribiéndose al canal para no perderse los próximos vídeos. Y ahora, la pregunta final. Vuelvan a su primer comentario. ¿Siguen pensando que esa temperatura que escribieron es el límite? ¿O ha cambiado algo en su cabeza? Cuéntenmelo abajo, que el debate de hoy vale oro. Buena pesca.